Bueno, ok. Continúo con explicando mi tarea. Como lo comenté en el primer video, tuve problemas técnicos y de hecho es la tercera vez que grabo el video. Entonces ahora sí, vamos a lo que es la parte de histogramas. Aquí nos indica que bajáramos el archivo y buscáramos el video para poder realizar los histogramas. El histograma pues es un informe de resumen. En este caso pues son la edad. Aquí nos arroja varios datos, lo que son el valor P, la media, desviación estándar, varianza, asimetría, kurtosis, el mínimo, el primer cuartil, etcétera, etcétera. Es un informe muy completo y nos ayuda para este tipo. Aquí nos dice que realicemos el histograma en la circunferencia de la cintura, circunferencia de cintura en centímetros, la longitud del muslo, el codo, la anchura en centímetros, la muñeca, la anchura en centímetros y el brazo, la circunferencia del brazo en centímetros. Aquí como ustedes pueden observar, pues tengo mis respectivas informes de resumen de cada uno y aquí está. Bueno, las gráficas estadísticas, pues es el polígono de frecuencia y gráfica de puntos. En el ejemplo 1 se incluye un polígono de frecuencias que describe el pulso de mujeres y el ejemplo 4 representa la gráfica de puntos del mismo conjunto de datos. ¿Cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencias? Bueno, pues tiene como ventaja transmitir la información de manera más sencilla, además de que no genera ningún problema para elaborarla. Por el contrario, nos beneficia compactar la información de manera más clara y concisa, ¿no? Que es la finalidad de realizar las gráficas. El polígono de frecuencias relativas pues nos presenta que una figura y nos dice por qué generalmente es mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas en lugar de polígonos de frecuencias. Bueno, pues al utilizarse los polígonos de frecuencias relativas en casos como estos, donde es preciso comparar, pues nos resulta mejor, ya que pues se puede apreciar con mayor nitidez hacia dónde se dirigen los polígonos. En este caso, pues en caso contrario, pues si se construyen polígonos de frecuencia con dos muestras, pues sí sería un poco difícil de identificar los datos. Bueno, aquí nos dice que gráfica de puntos, se construye una gráfica de puntos con la cantidad de estroncio 90, que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de cantidades. Bueno, dice, la respuesta pues sería marca con puntos hacia dónde va distribuida la frecuencia de las cantidades que se ingresaron en la columna. Aquí, como podemos observar, esta es mi gráfica, y aquí es cómo están distribuidos, cómo están dispersos. Y sí, miren, por ejemplo, aquí podemos observar que el mayor está cerca de 190, que vendría siendo pues el 188, como se puede observar aquí también. Y pues los menores están antes del 120, pues que podrían ser 116, 114, ¿no? Y aquí pues se ve más concentrado todo lo que está dentro del 150, pues que podría ser 151, 158, 152. Así es como como se presenta, ¿no? Aquí nos dice que el gráfico de tallo y hojas utiliza los pesos para construir una gráfica de tallos y hojas, que sugiere que la gráfica acerca de la distribución de pesos. Bueno, pues aquí podemos verla, cómo se comporta. En la siguiente, pues los ejercicios 21 y 22 utiliza los datos pareados en el apéndice B, pues son los datos en donde construimos esto. Dice que de ser así, pues describa la relación, ¿no?, entre el alquitrán y el CO, el carbono. Al graficar, pues me di cuenta que los datos no tienen una congruencia. Bueno, a ver esto un poquito. Para lograr ser relacionados, ya que tienen un grado muy alto de dispersión y no arrojan pues ninguna relación. Aquí vemos el CO, el alquitrán, y pues sí, miren, está un poco así, un poquito disperso, ¿verdad? Continuamos con la gráfica de series de tiempo para la ley Moore en 1965, perdón.
Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, propuso que ahora pues lo que se conoce como ley de Moore, ¿no? El número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados. Aquí tenemos los años, los transistores, y pues vemos cómo esto se va desarrollando, y a partir de lo que es después del 2011 tiene un disparo, ¿no? Aquí vemos gráficas de tallo de hojas y contiguas. Aquí está cómo se presenta. Podemos ver pensamiento gráfico, las gráficas inadecuadas. Quien nos pregunta que la gráfica nos dice que America Online ocasionalmente realiza encuestas en línea en la que los usuarios de internet pueden responder a una pregunta. Si se construye una gráfica para ilustrar los resultados, pues la gráfica ayudará a comprender mejor la población en general. ¿Por qué? Bueno, pues yo considero que sí, pues ya que esta es la finalidad de las gráficas, ¿no? Compactar la información y tener una mejor resolución del panorama, ¿no? Nos dice que para construir una gráfica que comprenda el territorio de los 5 países más extensos, pues usted decide describir en las 5 áreas con cuadros de diferentes tamaños. Si se dibujan los cuadrados de modo que las áreas sean proporcionales a las áreas de los países, la gráfica resultará confusa, porque bueno, pues yo digo que sí, me resultaría confuso para mí, ya que representar las extensiones territoriales en barras, pues estas darían una similitud en sus barras, y con una poca diferencia pues no se tendría una idea clara central, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos la gráfica de las adopciones de los niños chinos por personas estadounidenses. Aquí vemos la gráfica. Seguimos con la 3.2, que son medidas de tendencia central. ¿En qué sentido la media, mediana, moda y mitad de rango son medidas de tendencia central? Bueno, pues esto es por la manera en que se obtienen, debido a que se realiza una serie de operaciones tomando en cuenta todos los conjuntos, lo que nos lleva a acercarnos a la media central y no son de utilidad, ¿no? Para reducir la centralidad de un conjunto de datos, deducir, perdón. Pues sí, realmente pues nos ayuda, porque todo esto va centralizado nos lleva hacia el centro de los datos, ¿no? Hacia lo que es la mitad. Aquí nos dice que el número de palabras inglesas se obtuvo una muestra aleatoria simple del diccionario de Merriam-Webster Collegiate Dictionary, la 11ª edición. A continuación se indica el número de palabras definidas, nos da una serie de números que tienen en 1459 palabras, ¿no? Definidas. Aquí nos dice que sí es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras en el idioma inglés. Pues sí, porque se trata de un documento oficial. Aquí tenemos la resolución de cómo yo lo hice a mano, los números de las palabras inglesas, pues las que nos da, los datos que nos da, ya acomodados de menor a mayor. Para la mediana pues se toman los dos datos centrales, ya que el número pues es par, ¿no? Se toman dos datos, dejando la misma cantidad en el límite superior y la misma cantidad en el inferior. Entonces aquí pues sabemos que 51 y 53 se utiliza la fórmula que es para obtener la mediana, que es el límite inferior más el superior sobre 2, y pues obtenemos como mediana el 52. Para obtener la media pues es preciso realizar una sumatoria de todos los datos y después dividirlo entre n total de datos, ¿no? Aquí tenemos que sería 533 nuestro total, entre 10 pues nos da 53.30. Pues no hay moda, ya que ningún dato se repite, y pues la mitad se obtiene de sumar el valor máximo con el mínimo entre 2, ¿no? Que nuestro valor mínimo es 34,
y nuestro valor máximo pues es 79, entre 2 pues nos da a 56.50. Seguido de esto podemos ver, ok, podemos ver que nos dice que el Insurance Institute for Highway Safety realizó pruebas de choques de automóviles nuevos que viajaban a 6 millas sobre hora. Se obtuvo el costo total de los daños. Bueno, aquí nos dice que hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central. Bueno, pues yo aquí las calculé. Voy a mover esto un poco para poder apreciar mejor la imagen de cómo lo calculé. Aquí tenemos ya los costos. Nos dice que la media, pues igual, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Es el 32.061 sobre 5, que son los datos. Esto nos da un total de 6.412.20. A la mediana, pues es el dato central, dejando, como ya había mencionado, pues los la misma cantidad de datos hacia arriba y hacia abajo, y nos indica que es 6.374. No hay moda, puesto que en este caso tampoco se repiten los datos, y la mitad del rango pues es máximo más mínimo entre 2. Sumamos estos datos, que es el 4.277 más 9.051 entre 2, y nos da 6.664. Bueno, pues la diferencia no es tan grande como parecía a simple vista. Pues si podemos ver los datos, pues sí podríamos deducir que es una diferencia muy grande entre ellos, pero ya sacando nuestras medidas de tendencia central, vemos que en realidad pues no es tanta la diferencia. Continuamos y ponemos aquí lo que es nuestros, dice, vuelos de transbordador espacial. A continuación se presentan las duraciones en horas de una muestra aleatoria simple de todos los vuelos. Aquí tenemos nuestros datos. Abajo yo los anoto a mano, los datos del menor al mayor. Nuestra media, pues ya sabemos cómo la sacamos. Se suman todos los datos entre cantidad n de datos, que son 3.260. Entre los 15 datos, pues nos da 217.33. La mediana, pues es el central. Aquí tenemos 235. Seguido de la moda. Aquí vemos que sí tenemos moda, ya que hay un dato que se repite 2 veces, ¿no? Y la mitad del rango, pues es 0 más 381, que es el mayor. Entre 2, pues nos da 190.50. Dice, ¿hay alguna duración que sea muy poco común? ¿Cómo podría explicarse? Bueno, pues hay un vuelo en específico que se encuentra fuera de rango, ya que está en 0. Si se fijan, pues es el único dato que tenemos en 0. Y pues entre la mediana, la media y la mitad del rango y la moda, pues hay una diferencia. Vemos que la moda y la mediana pues es la misma, y la media pues sí hay diferencia, ¿no? Y pues ni se diga con la mitad del rango, ya que sí es bastante la diferencia. Bueno, aquí tenemos, nos pide que armemos aquí pues informe del resumen de unos datos que son en volts, de la casa, del generador y del dispositivo, ¿no? Aquí nos pide que lo comparemos, lo que es la mediana, y pues vemos que aquí en casa pues 123.70. En el resumen de dispositivos, la mediana pues es 123.70, y pues aquí la mediana es 124.70. Vemos que pues sí son muy similares. De hecho, en casa y en dispositivo sí es similar, y pues en generadores es diferente, pero no es mucho lo que varía, es solo uno lo que varía, ¿no? Aquí tenemos que se tiene que calcular la media de los datos. En resumen, aquí hicimos, nos pidió que resolviéramos. Aquí nos pide que es el alquitrán en cigarrillos sin filtro y la frecuencia,
ya nos la viene marcada, los intervalos. Hice yo una tabla de frecuencia, aquí la tenemos, y pues tenemos aquí que el rango pues de 10 a 13, de 14 a 17, de 18 a 21, 22 a 25, 26 a 29. Aquí están las respectivas frecuencias, el total de la sumatoria de la frecuencia, la marca de clase, que es pues el rango mayor, mayor más menor entre 2, pues aquí ya lo tenemos también, y el f por x, que es la frecuencia por la marca de clase. Pues aquí vemos que es el resultado. Aquí está su sumatoria, y bueno, sabemos que la media la deberíamos sacar con la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase, y que son estos 523.50 aquí expresados, y la sumatoria de la frecuencia, que son estos 25 que ya tenemos aquí también, y nos da 20.94. Después aquí tenemos un ejercicio similar, también hice una tabla similar en donde tenemos los rangos, que también ya nos los delimita aquí, las frecuencias, la marca de clase, y aquí tenemos, ¿no? Aquí nos dice que qué diferencia existe entre la media y la velocidad límite. Pues hay un excedente preocupante. Aquí vemos que la velocidad límite pues es de 30 millas sobre horas, y a nosotros aquí me resulta 46.78. Esta pues velocidad sí excede por mucho, ¿no?, a la velocidad límite. Aquí vemos que nos dice que es la media ponderada, y un alumno del autor obtuvo las siguientes calificaciones. Aquí tenemos vaciados ya los datos a como están aquí, y pues nos dice que calcule el promedio de las calificaciones GPA y redondea el resultado a 2 posiciones decimales, si en la lista del rector requiere un promedio de 3 o mayor, ¿no? ¿Podría ingresar el estudiante a la lista del rector? Bueno, pues aquí nos dice que la media ponderada pues es igual a la sumatoria de W por X, aquí lo tenemos, y la media ponderada pues sería 2.93. Pues sí se podría, ya que si tomamos el redondeo mencionado pues al inicio del problema, pues quedaría en 3, ¿no?, porque tenemos 2.93. Continuamos. Aquí en esto pues nos pide, nos dan unos datos. Yo los pasé a Excel, pero como eran 100 datos, pues sí me costaba trabajo pasar la imagen completa, pero aquí si vemos pues es hasta 100. Estos datos de aquí pues se les quitaron 20 datos hacia arriba, 20 datos hacia abajo. Son 10, perdón, 10 datos hacia arriba, 10 datos hacia abajo, y en el segundo son los 20 de arriba y 20 de abajo, para que nos diera lo que nos pide, ¿no?, la media recortada al 10% y la media recortada al 20%. Aquí nos dice la sumatoria total, que son estos datos que vemos aquí en amarillo, y cómo se obtiene, ¿no?, la media. La media pues serían los 70.311 entre 100, que son los datos, y pues nos da 703.11, 709.71 y 713.73. ¿Qué diferencia hay en los resultados? Bueno, pues si se fijan, si es una diferencia del 6.60, y en esto pues sería un 4.02. Entre el primero y el segundo sí hay una diferencia muy grande, y entre el segundo y el tercero pues la diferencia es un poco más reducida. Continuando por las medidas de variación, pues en el enunciado correcto del libro How to Lie with Charts se afirma que la desviación estándar suele definirse como más o menos la diferencia entre la puntuación más alta y la media, y la puntuación más baja y la media. Por ejemplo, si la media es 1, el valor más alto es 3 y el valor más bajo es menos 1, la desviación estándar sería 2. ¿Es correcto este enunciado? Porque bueno, no, porque de conocerse las fórmulas que nos arrojan la desviación estándar, nos dice que es preciso conocer la varianza, y en este caso pues no se tiene. Aquí tenemos las pruebas de asientos de seguridad para niños. National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque, ¿no?, con los asientos de seguridad para niños. Aquí nos arroja esto,
y nos dice que la media debe de ser de menor a 100.000 a 1000 Higgs por entonces aquí pues se hizo esta tabla en donde está, entonces pues ya aquí nos dice como lo que debemos de sacar. Aquí nos dice que la mediana pues es de 630 la mediana que tenemos, la media es de 703.67 y aquí nos dice que pues sí es menor de 100 Higgs, ¿no? Ahora aquí, ¿no? Películas. Aquí pues sacamos esta tabla, dice utilice los coeficientes de variación para determinar si pareciera que las dos categorías varían de la misma cantidad. Bueno, pues esta es nuestra tabla hecha en Minitab con los datos. Le hicimos una columna que nombramos como PG y PG13 y una columna con R con los datos de cada uno, y aquí pues nos da, ¿no?, la media, desviación estándar, varianza, coeficiente coeficiente de variable, el mínimo, la mediana, el máximo y el rango, ¿no?, que son nuestros coeficientes de variación. Considero que la variación va a ser muy diferente, ya que las muestras n en una es mayor que la otra, y de hecho si se fijan, pues sí, PG y PG13 tienen 23 datos n y R solo tiene 12 datos, entonces yo considero que sería muy difícil de poder realizar una adecuada observación. Ahora tenemos que pues regla práctica de las desviaciones. Utiliza la regla práctica de las desviaciones para estimar la desviación estándar de las edades de los profesores de su universidad, ¿no? La muestra pues es de es de 11, ¿no? Son 11 profesores. Aquí los enlisto con sus respectivas edades de menor a mayor. Aquí tenemos nuestros estadísticos descriptivos de edad de profesores. Esto es lo que nos arroja Minitab y esto es lo que yo hice a mano. Nuestra media pues es de 39, si coincide 39. Nuestra varianza pues sabemos que es la sumatoria de XY menos la media, y esto es igual perdón, la sumatoria, esto es igual a x1 menos la media al cuadrado más x2 menos la media, etcétera, etcétera, de todo esto sobre n menos 1. Bueno, aquí lo enlisto. Aquí tenemos pues puse todos los datos de estos de aquí: 24 menos la media, que es 39, 25 menos la media, que es 39, así consecutivamente, todos elevados al cuadrado, y todo esto entre 10. Aquí tenemos que nos da 225, 196, 25, 25, 99, 4, 0, 1, 484, 576, en un total de 1554. Esto sobre 10, ya que son 11 datos, menos 1 nos da 10, y pues nos da un total de 155.44. Sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de nuestra varianza y nos da un 12.46. Aquí en Minitab pues nos da 12.47, nos redondea un decimal. Entonces no es mucha la diferencia entre lo que le resultó al programa a lo que resultó lo que yo hice a mano. Las medidas de posiciones relativas en una gráfica de cajas. Bueno, pues aquí esta es la gráfica que contiene el libro, y pues se puede observar que el valor máximo está representado por 423, que es el que tenemos aquí en la esquina. La media corresponde a 215, que es esto que tenemos al centro. El Q1 se va representado por 166 y el Q3 tenemos representado por 269. Aquí tenemos que dice que hay de diferencia, ¿qué diferencia hay entre la duración de 110 segundos y la media? Eso es en el problema de los hazers. Al tener la media pues es muy fácil obtener esto mediante la resta, la cual sería 245 menos 110, que nos da 135. Aquí un error de dedo, una disculpa, pero es 135.
cuántas desviaciones estándar corresponden, a cuántas desviaciones estándar corresponde la diferencia obtenida en el inciso A. Bueno, pues la desviación estándar con respecto al valor anterior corresponde a 3.71. De manera siguiente, pues represento con una imagen cómo fue que yo lo hice, y también pues lo que se hizo en Minitab, y pues para ver que pues sí nos diera de esta manera, ¿no? Seguido de esto pues tenemos la comparación de las calificaciones, cómo sacar nuestra z, pues z es igual al x menos la media sobre la desviación estándar. Una disculpa. Ok, aquí podemos observar esto, que es pues en 1840 menos 1518, esto sobre 325, y nos da 0.99. En el siguiente nos da 1.02, y pues siguiendo el lineamiento para obtener z, pues con los datos proporcionados nos damos cuenta que 26 en la prueba de ACT es mejor, ya que z es de 1.02 cuando en SAT es de 0.99. Aquí tenemos nuestra gráfica de cajas, que fue sacada en Minitab. Aquí nos da el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, el rango, y nos dice que N11. Bueno, aquí también tenemos otra gráfica de caja, donde tenemos, nos plantea sobre el apéndice B, el apartado 20, lo de las monedas, ¿no? En el año antes del 64 y después del 64, y podemos ver pues que sí hay mucha diferencia en cuanto a peso. También tenemos aquí, disculpa. Ya para terminar, bueno, tenemos aquí nuestra gráfica de cajas con los valores de del muslo de las mujeres que teníamos anteriormente. Dice cómo se puede observar en la gráfica. Los puntos marcados con un asterisco son aquellos que pertenecen a los valores atípicos, que son 27 centímetros, que lo tenemos aquí debajo, lo que es 31 y 32.1, que son estos dos asteriscos, y 48, que es este asterisco, ¿no? Esto es lo que según la muestra de los 40 datos nos arrojó. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Aquí fueron ya presentados todos los ejercicios que se pidieron para esta primera tarea.